Saludos a todos nuestros amados hermanos en toda Latinoamérica y en el mundo entero. Una vez más con ustedes para consolarnos con las Escrituras, sabiendo que Jesús dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Antes de ir a la palabra del Señor, quisiera cantar con ustedes y les pido que me acompañen, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa, y las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina los malos pensamientos, y los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, mis mandamientos y mis razones, oh Cristo, no sea que un día te desvíes y que lo que aprendiste, vive tu vida y gozando, sigue el camino correcto, no sea que un día venga Cristo y estés desprevenido. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa, y las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina los malos pensamientos, y los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira, y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, mis mandamientos y mis razones, oh Cristo, no sea que un día te desvíes y que lo que aprendiste, vive tu vida y gozando, sigue el camino correcto, no sea que un día venga Cristo y estés desprevenido. 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos y la lengua mentirosa, y las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina los malos pensamientos, y los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso, el que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. Guarda, hijo mío, mis mandamientos y mis razones, no sea que un día te desvíes. ¿Y qué es lo que aprendiste? Guarda, hijo mío, mis mandamientos y mis razones,
sea que un día te desvíes y que es lo que aprendiste. Vive tu vida y gozando, sigue el camino correcto. No sea que un día venga Cristo y estés desprevenido. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vayamos al libro de Marcos, el capítulo 4, para compartir unos cortos versículos de la palabra del Señor, pero que de veras son muy profundos. Capítulo 4, el versículo 35. Hay varios tópicos en el capítulo 4. Y hay 6 tópicos aquí, 7 tópicos en el capítulo 4. Cuando hablo de tópicos estoy hablando de enseñanzas en el capítulo 4. Y ese día había sido un día de mucha enseñanza en el misterio de Jesús. Ha estado Jesús en un campo donde las multitudes han venido para escuchar al Maestro y se han gozado de escuchar las parábolas, los consejos, las enseñanzas del Maestro, que se regocijaron todo ese día. Y aún los discípulos estaban tan contentos de escuchar a su Maestro y también ser parte del ministerio de Jesús. En ese día habían recibido toda la enseñanza teórica, pero el Señor quiso llevarlos aquella noche a la práctica. Porque no es cuestión de llenarnos la cabeza de tanto conocimiento, sino que llevarnos también a la práctica de lo que significa lo que hemos sido enseñados. Entonces los discípulos están tan contentos de ver al Señor que ha disertado en muchas parábolas, y la gente se ha quedado tan contenta, regocijado por la palabra y por las señales y milagros que acaban de ver de su Maestro. Tal es así que ellos le han tomado al Maestro y le han llevado a una barca. Dice así la palabra del Señor, verso 35 del capítulo 5 de Marcos. Aquel día, cuando habla de aquel día, habla de aquel tiempo precioso de enseñanza, donde habían recibido la palabra del Señor en una forma teórica, todas las multitudes, incluidos los discípulos. Se gozaron, como dije, fue un día maravilloso. Cuando llegó la noche, le dijo: pasemos al otro lado. Ya dije que han tomado a Jesús, la llevaron a la barca, y estando en la barca ellos contentísimos de lo que la campaña ha sido maravillosa aquel día, están con su Maestro en la embarcación, pero él dice una palabra que creo que necesitamos considerarla: pasemos al otro lado. El Señor aquí les hace saber que tiene una meta definida. Pasemos al otro extremo del mar, o vayamos a la otra ribera. Una meta definida, que sus discípulos debían seguirle al Señor sin cavilar, sin dudar. Debían estar ellos firmes y seguros que el llamado para ellos aquella noche era de pasar
al otro lado. Y si él le dijo que debían pasar al otro lado, debía estar su pensamiento ya puesto a la otra ribera. No importa lo que podría suceder en el transcurso de esa noche, el plan y propósito es de pasar al otro lado. Si él lo dijo, vamos al otro lado, entonces uno debe creerle al Señor, como alguien dijo, ciegamente, sin titubear, sin cuestionar, porque su palabra es fiel y verdadera. De su boca no puede salir una mentira. Él dijo un día, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Si él dijo, pasemos al otro lado, hay que estar seguros. Dijo, pasemos, no dijo, pasen. Una cosa es decir, pasen. Al decir pasen significa que él no estaría allí. Pero si dice pasemos, significa está incluido que él estaría allí también. No importa, como dije, lo que podría pasar en las horas subsiguientes en la alta mar. La mirada debe estar siempre en lo que él habló. Pasaremos al otro lado y pensar qué proyectos, qué vamos a hacer al otro lado. Pero diríamos, esa es la prueba que el Señor va a probar a sus discípulos de lo que han escuchado, la parte teórica en el día. Han escuchado preciosas parábolas, preciosas enseñanzas, de veras que se han regocijado. Pero ahora el Señor los va a probar. Los va a probar su fe. Los va a probar su obediencia, va a probar su corazón. Porque van a entrar en la parte práctica de vivir lo que escucharon en el día. Si haríamos un paréntesis aquí, ya dije que hemos escuchado tantos mensajes, tantas promesas de nuestros predicadores que nos han predicado a través de estos años. Nos han hablado acerca de las promesas del Señor. Nos han envuelto con sus promesas que nos hemos sentido en las nubes. Nos hemos sentido tan seguros que muchas veces hemos criticado de Judas, que Judas para más tonto, ¿cómo tuvo que vender al Señor? Y muchas veces hemos criticado hasta a Pedro, ¿cómo se le ocurrió negar a Jesús? Es que usted no estuvo en el pellejo de Pedro, ni en el momento que Pedro estaba pasando, ni yo tampoco lo estuve. Él estaba temblando, porque el siguiente que podría ser, hermanos míos, encarnecido podría ser Pedro. Muy bien, están en la barca. Hay una meta definida. Hay un punto a llegar. Él dijo, pasemos. Él no dijo, pasen. Aquel día, cuando llegó la noche, le dijo, pasemos al otro lado. Y despidió a la multitud. Le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Noten ustedes que había estado con una gran multitud enseñándole la palabra del Señor. Pero la prueba no fue para la multitud, la prueba fue para sus discípulos. Hermano mío, la prueba no es para el mundo, la prueba es para usted y para mi persona. Porque Dios, como dije hace un momento, quiere probar nuestra fidelidad. Porque siempre he dicho que es fácil decir gloria a Dios cuando el bolsillo está bien, cuando la familia está sobre ruedas, cuando la empresa está marchando bien, cuando todo está hermoso. Cualesquiera puede decir gloria a Dios. Pero ahora el Señor nos lleva a la práctica. Lo que estamos pasando hoy en el mundo entero no es nada fácil. Y allí el Señor está probando nuestro corazón, nuestra fidelidad. Si somos solamente cristianos de nombre o cristianos de principios. Como dijo Pablo, ¿qué nos apartará del amor del Señor? Ya que me acuerdo de esto, había una joven en la iglesia que en los momentos o en los tiempos de participación
esta joven siempre salía para hablar de aquellos textos bíblicos que Pablo pronunció. Dijo: ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Espada, muerte, hambruna y etcétera, etcétera. Nadie nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Y siempre salía ella para animar en las reuniones y era su texto preferido. Un día salió para participar y siempre pues en la iglesia hay algunos muchachos que todavía, ¿no? Mire, sacó la goma de mascar de su boca y le puso en la banca donde sentaba la chica. La muchacha viene y se siente y como que siente que alguien le jala. Se va a levantar y ve la goma de mascar allí. Se molestó tanto que salió hablando entre sus dientes y nunca más vino a la iglesia. Mire, primeramente decía ni cuchillo, ni espada, ni cosa por el estilo, ni hambruna, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados. Pero un triste chicle lo sacó de la congregación. Los discípulos del Señor van a ser probados, porque en el día han recibido mucha capacitación, pero ahora en la noche es la prueba donde ellos van a pasar. Dice el verso 37, pero se levantó una gran tempestad, no dice tempestad, dice una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Ahora, quisiera ir un poquito aquí, acordándome de este versículo. Quiero hacerle recordar que los discípulos de Jesús, la mayoría de ellos eran pescadores. Así que como pescadores ellos sabían manejar las velas, sabían remar en circunstancias como estas. Eran diestros porque desde pequeños habían sido marineros o pescadores. Esa era su vida. Pero esta tempestad que está viniendo a estos experimentados pescadores, no tenían ellos ni para empezar. Era una tempestad sobrenatural. No era nada sencillo. El viento estaba soplando de tal manera que levantaba las olas y la pobre embarcación como una hoja de árbol está que se mece y las aguas están entrando dentro de la barca. Ahora seguramente que ellos están tratando de manejar las velas, de remar, de ponerle en la dirección correcta para atravesar las olas, para cortar las olas. Seguramente que están esforzando, están ellos empleando todo su conocimiento en cuanto a manejar la embarcación. Pero mire, todo resulta inútil. Ahora, los vientos y el mar, el viento sopla, el mar está agitado. Tanto es así que estos hombres experimentados en el mar están temblando. Todo ese gozo que por el día habían estado disfrutando, toda la enseñanza de la teórica que habían escuchado de Jesús, ahora el Señor está permitiendo que entren a la práctica para probar su fe. ¿Dónde estaba su fe? Si su fe verdaderamente estaba, hermanos míos, en la roca inconmovible, o es que las dudas vinieron, hermanos queridos, para hacerles dudar acerca de quién estaba con él. Ahora, miremos algo más, un poquito más. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Significa que el agua había entrado, estaba ya casi a punto para enterrarse. ¿Y dónde estaba el maestro? 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron, le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Él estaba en la misma barca, estaba descansando. Había estado muy trajinado ese día, está descansando. Ahora, algo muy curioso y interesante: la tempestad está en todo el clímax de su poder y él sigue durmiendo. ¿Por qué sigue durmiendo? Punto número 1. Porque él hacía lo que su padre le había enseñado, lo que tendría que hacer.
y su padre le dijo que tendría que ir al otro lado. Y él confió en su padre y todo estaba bajo control. Porque Dios tiene todas las cosas bajo control. Así que Jesús está confiado, durmiendo, porque Dios tiene todas las cosas bajo control. No importa lo que pueda suceder a nuestro alrededor, Él está descansando. Ellos en su desesperación, después de usar todos sus conocimientos de marinos, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Ellos de una vez van al grano. No le dicen: Señor, hay un grande viento. Tampoco le dicen: Señor, hay una gran ola que se nos está viniendo. Sino que dice: Señor, perecemos. Significa que todo estaba, el clima estaba completamente terrible. Perecemos. Muy interesante. Notamos que toda su desesperación de ellos, el Señor entiende que sus discípulos prácticamente no han sacado un 20. No se acuerdan que Él le ha dicho: pasemos al otro lado. Había una meta definida y ellos debían estar confiados porque Él dijo: pasemos. No estaban solos, estaban con Él. Pasemos. Se olvidaron de ello y ahora estaban temblando. Lo que acababan de ver sus ojos, lo que acababan ellos de experimentar allí, hermanos míos, los llevó a una desesperación, que se olvidaron de todo lo que habían escuchado el día anterior. Eso suele suceder en nosotros. Ahora, traigamos eso a nuestra experiencia. Como les dije en una sesión anterior, si alguno de ustedes me pregunta: pastor, ¿usted no tiene miedo? Le dije: ¿acaso no soy humano? Claro que sí. Pero ese miedo yo la confronto con las promesas del Señor. La llevo a las promesas del Señor. Y encuentro que Dios y sus promesas son fieles y verdaderas. Él dijo: el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces yo me conforto con sus promesas. Él me ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Las voces que se escuchan por la radio, porque ahora mismo se ha levantado una nube de consejeros. Uno dice: tome esto, tome este otro, haga esto, haga este otro. Y hay multitud de gente, hermanos míos, que incluso está usando mal la red social para confundir a la humanidad. Es por eso que el Señor dijo: enciérrate un poquito, cierra tras ti tu puerta. En otras palabras, no hagas caso a lo que la gente te diga. Haz caso a lo que el Señor te ha dicho. No importa lo que podamos escuchar. Goliat puede vociferar, puede gritar lo que quiera, y tiene derecho a gritar. Pero si usted y yo, lo que hemos sido enseñados por el Señor, que nos ha dicho que nos encerremos, cierra tras ti tus puertas, corta todo eso y ten confianza. Dice: porque no te dejaré ni te desampararé. Estamos siendo hoy confrontados con lo que hemos enseñado y con lo que hemos oído y con lo que hemos confesado. Dios está probando nuestro corazón, está probando nuestra fe. Pero quiero decirle algo: después de esto habrá un nuevo tiempo. El Señor nos estaba dando estos días, recién voy a soltar esta palabra, que ya lo tengo ya varios días. El Señor nos dijo 3 cosas. Estoy trayendo limpieza. Y usted ya se dará cuenta lo que está diciendo. Limpieza significa en su pueblo. Luego dijo: estoy trayendo sanidad, porque el cuerpo de Cristo está tan herido. Ha habido un tiempo que insultos entre nosotros, congregaciones, denominaciones, tantas divisiones, el cuerpo de Cristo sangrando. El Señor está trayendo sanidad. Y luego la tercera palabra que el Señor nos habló, dijo que también traerá procreación. Eso significa multitud de hijos, significa
un avivamiento. Lo que nos toca es esperar, ubicarnos donde el viento está soplando. Cuando digo el viento está soplando, significa ubicarnos en la voluntad perfecta del Señor. Por eso nuestra oración debe ser: Señor, hágase tu voluntad. Los gobernantes pueden decir cosas de lo que ellos con sus consejeros, hermanos míos, toman algunas directrices. Bienaventurados aquellos gobernantes que se sientan para consultar del Señor. Pero hay otros, hermanos míos, que se apoyan de la ciencia humana y dejan a un costado al Señor. Dejemos eso a un lado. Usted y yo ubiquémonos y solamente digamos: Señor, hágase tu voluntad, como nos habló en el Padre Nuestro. Dejemos que Él trabaje, como en una de las sesiones hablamos anteriormente. Él se ha levantado para hacer su obra, su extraña obra, para hacer su operación, su extraña operación. Él sabe hacer sus cosas. Aquí encontramos los discípulos que prácticamente no han sacado 20. Están asustados. Pero el Señor, algo muy interesante. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Claro, Él tiene cuidado. Para ellos pensaba que Él estaba durmiendo. No tienes cuidado, estás durmiendo. No, Él puede estar durmiendo, pero su palabra es fiel y verdadera. Él está allí. Si en otras palabras el diablo va a hundir la barca, tendría que hundirlo con él también. ¿Y qué podría hacer Dios allí si Él está allí presente? Si a Pedro lo hizo andar por sobre las aguas, ¿qué podría haber hecho el Señor? Ellos deben estar confiados en su Dios. Y levantándose reprendió al viento. No le discutió a ellos nada. Reprendió al viento. Seguramente le dijo: viento, te reprendo, detente. Y dijo al mar: calla y mudece. Dijo al mar: calla y mudece. Ahora, si pensamos que solamente eran elementos como agua y viento, el viento no tiene oídos, ni el mar tampoco. Pero eran ángeles, espíritus, ángeles caídos, que se estaban aprovechando, pensando que el Señor está durmiendo, aquí lo enterramos con todo. Entonces el Señor salió para reprender a esas fuerzas malignas, y ponerlo en su lugar. Y tuvieron que obedecerlo porque Él es el Señor. Levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla y mudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Después de una prueba viene una hermosa bonanza. Dios tiene en control todas las cosas. No estamos solos. Él está con nosotros. Tal vez usted y yo no lo podamos ver, pero eso no significa que Él no esté con nosotros. Él está con cada uno de nosotros. Ha puesto un ángel para cuidarnos, porque Él ama a su pueblo y le ama a usted también. Así que le animo que se fortalezca en el Señor. Cuando vengan las dudas y vengan situaciones como esas, confróntelo con las promesas del Señor. Y le daré un consejo: deje de escuchar malas noticias, porque eso afecta su fe. Más bien, aliméntese de la palabra del Señor, porque la fe viene por el oír la palabra del Señor. Usted puede crecer en fe escuchando la palabra del Señor, pero puede su fe menguar si usted da cabida a las malas noticias. Recuerde que del mundo solamente vienen malas noticias. Las buenas noticias son el evangelio del reino, que significa las buenas noticias del reino. Quiero orar por usted, mi amigo y mi hermano que está allí frente a la pantalla. Es muy posible que algunos de ustedes se retiraron del Señor por cosas X. No quiero saber por qué, pero lo interesante es que usted necesita al Señor. Y usted, mi amigo, que todavía no ha hecho de Jesucristo el Señor de su vida, yo le animo: incline su rostro y repite esta palabra conmigo. Diga: Padre Celestial, en esta hora me vuelvo a ti. Perdona mis pecados, porque ahora mismo renuncio a mis maldades.
y acepto a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Señor Jesucristo, ven a mi vida hoy y lávame con tu sangre, porque solamente tu sangre me limpia de todo pecado. Dígale: gracias, Señor, porque sé que me has perdonado. Acepto tu perdón y lléname de tu Espíritu Santo y escriba mi nombre en su libro, porque hoy declaro que tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. Si hizo usted esta oración, lo felicito. Me gustaría saber de usted. Escríbame, por favor, hágame saber su decisión. Y Dios lo bendiga muchísimo y nos volveremos a encontrar una vez más para decirle a usted que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y vale la pena arrojarnos en sus brazos. Bendiciones.